Buenos días, mis amados hermanos. Gracias por ponerse de pie. Qué bueno que está usted aquí. Yo quiero invitarle, por favor, a que salude a su hermano que tiene ahí a un lado. Dígale, qué bueno que estás aquí. Bienvenidos. Ahí a los que están atrás, salúdense unos a otros. Bienvenidos, hermanos, qué bueno que están aquí. Gracias, Señor, por este día que tú has dispuesto para cada uno de nosotros, para adorarte, para exaltarte, para darte gloria y honra a ti, Señor. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Vamos a abrir ahí nuestra palabra. Capítulo 1, versículo 3. ¿Ya vio lo que dice como título ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 3? ¿Qué dice ahí? Dice que Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. ¿Cuántos saben que necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios? Pero mucha sabiduría para poder tomar decisiones, para poder expresar, para poder tratar asuntos. Para muchas cosas se necesita la sabiduría en nuestra vida, para también saber cómo llevar la familia, etcétera, ¿verdad? Y dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3, dice, siempre orando por vosotros. Pablo oraba siempre por los colosenses y decía, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, dice ahí, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es decir, que Epafras era alguien que estaba encargado de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Si lo ve allí. Y la iglesia de Colosas mostraba fe en todas estas cosas. Pero vea lo que dice el siguiente versículo, ¿verdad? Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo oraba y seguía orando que esa iglesia de Colosenses siguiera así como Epafras estaba reportándole a Pablo, ¿verdad? Que siguiera unida en el Espíritu. Y dice, yo sigo orando por ustedes, ¿verdad? Para que su amor siga creciendo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Gracias, Señor, porque tú nos haces participar de tus buenas obras entre los hermanos. Nosotros, Señor, queremos gozarnos en tu presencia. Queremos, Señor, darte gloria, honra a ti. Y queremos, Señor, como dice Pablo en la carta a los Colosenses, queremos, Señor, andar como es digno de ti, Señor, llevando mucho fruto, agradándote a ti en todo, Señor, en nuestras vidas, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestros pensamientos. Queremos agradarte a ti. Por eso dice que la palabra de Cristo abunde, que abunde en nuestro corazón. ¿Cuántos desean esto hoy en esta mañana? Y no solamente esta mañana, sino todos los días. Amén. Gracias, Señor. Nosotros oramos para que así sea, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dile a Él.
a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi sal. Dile a Él: quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Sí, Señor, queremos crecer, Señor, en tu palabra. Vamos a cantar una vez más lo que dice, que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor, que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda misa. Quiero andar, dilo. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Dile: te necesito a Él. Te necesito hoy. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Dile: te necesito. Te necesito hoy. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer
Queremos crecer en ti, Señor, en tu palabra, en tus preceptos, en tus caminos. Queremos crecer, Señor. Aleluya. Te alabamos a ti, Jesús. Te alabamos a ti, Señor. Y queremos, Señor, que tu palabra nos siga transformando, porque queremos que nuestra vida sea el reflejo de lo que tú estás haciendo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso entonces al Señor. Aleluya. Dile a Él. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Enséñame, dile. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. No me rendiré, no me rendiré de hacer tu voluntad. No me rendiré de hacer tu voluntad. Amén. ¿Cuántos pueden dar gritos de júbilo, Señor? Una vez más, dile a Él. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Dile a Él. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. No me rendiré, no me rendiré de hacer tu voluntad. No me rendiré de hacer tu voluntad. Aleluya. Enséñanos, Señor, a caminar conforme tu verdad. Aleluya, porque no hay nadie como tú, Señor. Dile. ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti. Con tu gran amor y misericordia, precioso amor has derramado en mí, que sin merecer
me diste, Señor. ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti, con tu gran amor y misericordia. Precioso amor has derramado en mí, que sin merecer me diste, Señor. Y en mi tribulación, dile a Él, y en mi tribulación no te apartaste. Tu gracia y amor me bastó. Incomparable, así es tu perdón. Inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza y confianza están en ti, Señor Jesús. Dile una vez más con nosotros, dile a Él. ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti, con tu gran amor y misericordia. Precioso amor has derramado en mí, que sin merecer me diste, Señor. Y en mi tribulación, dile a Él, y en mi tribulación no te apartaste. Tu gracia y amor me bastó. Incomparable, así es tu perdón. Inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza y confianza están en ti. Incomparable, dile, incomparable, así es tu perdón. Es tu amor, alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza y confianza están en ti, Señor Jesús. Dile a Él con todo tu corazón, y en mi tribulación, dile a Él, y en mi tribulación no te apartaste. Tu gracia y amor
me bastó. Y en mi tribulación, dile a Él. En mi tribulación no te apartaste. Tu gracia y amor, tu gracia y amor me bastó. Dile a Él, incomparable, incomparable. Así es tu perdón. Es tu amor, alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza y confianza están en ti, Señor, Señor Jesús. Señor, tú eres nuestra esperanza, eres nuestro refugio, Dios, nuestra esperanza eres tú, fuente inagotable de vida, eres tú, Señor, fuente inagotable eres tú, Señor, de vida, de amor, de esperanza, de misericordia. Y nosotros nos gozamos y nos regocijamos en ti, Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia. Tú, Señor, siempre permaneces fiel. Dile a Él. Tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer, nos das esperanza en cada aflicción y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer, nos das esperanza en cada aflicción y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Dile a Él una vez más. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer, nos das esperanza en cada aflicción y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer,
perfecto amor, bendito Dios. Tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Una última vez diré. Y el imperio por los siglos. Amén. Ese aplauso fuerte para el Señor, aquel que merece todo imperio, todo poder, toda la gloria y todo el honor, la majestad por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar. Buenos días, mis amados hermanos. Una vez más les saludo con mucho cariño hoy en esta mañana. A todos aquellos también que nos ven por internet, les mandamos un saludo muy especial y queremos darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez hoy en esta mañana? ¿No? ¿Todos somos de casa? Muy bien. Pues en todos modos dése la bienvenida, dígale qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí hoy en esta mañana. Amén. Yo quiero invitarle por favor a que nos pongamos de pie una vez más. Vamos a orar por las necesidades y algunas peticiones que hay de la congregación. El viernes orábamos por unas personas, ¿verdad?, que tenían necesidad. Eliseo por necesidad de salud, necesidad por mi hermana Adriana también, que ella está padeciendo ahorita por cáncer, y queremos orar para que Dios haga un milagro no solamente de sanidad, sino que también haya convicción en su vida, ¿no? De que se acerque más al Señor. ¿Y hay alguien más que tiene alguna necesidad hoy en esta mañana? Ajá. Ajá. Damos gracias por Paula e Ismael, claro que sí, vamos a dar gracias por ellos. ¿Por algo en especial, hermano? ¿Por algo en especial? ¿O nada más dar gracias? ¿Es aniversario de bodas o qué, hermanos? ¿Cumpleaños de los dos? Ah, muy bien, pues feliz cumpleaños, qué bueno, muchas felicidades. Vamos a darle gracias a Dios por eso, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios por eso, que sean muchos más, mis hermanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pasan aquí enfrente para orar por ellos? ¿Qué les parece? Y pasamos a algunos hermanos para darle gracias a Dios por… Véngase para acá, hermanito Ismael. Véngase para acá, hermano. Vamos a orar por ustedes. Algunos hermanos que quieran ayudarnos, por favor, a poner sus manos y a darle gracias al Señor. Y vamos a orar también por esas necesidades, ¿sí? Y aprovechando pues que estamos aquí, también quiero orar por un pastor, Luis Neri, mi amigo allá de Staten Island, de allá de Nueva York. Vamos a orar por él y vamos a orar por mis hermanos que cumplen años hoy en este día, pues que sean muchos más. Señor, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por la vida de Ismael, de su mamá Paula. Señor, te rogamos, Padre, que tú le sigas ayudando, que le sigas dando salud, que le sigas dando sabiduría. Un año más, Señor, que tú les das. Gracias, Padre, porque has tenido cuidado de ellos, y queremos bendecirles y queremos también desearles, Señor, que no solamente sea un año más de vida, sino que sea un año más en tu presencia, Señor, adorándote, exaltándote y dándote gracias a ti por sus vidas, Dios. Bendíceles, guárdales, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Asimismo oramos, Señor, por cada una de las necesidades que mis hermanos
aunque no están aquí presentes o no las quisieron presentar, queremos darte gracias por todas y cada una de esas necesidades, pero sobre todo queremos ponerlas en tus manos, Señor, sabiendo que para ti no hay nada imposible, Señor, que tú puedes obrar un milagro en la vida de cada una de estas personas, en especial de la vida de mi hermana Adriana, Señor, que ella está padeciendo por una situación difícil, aunque ella se ve optimista, ella se ve alegre, pero sé que en el fondo de su corazón hay una cierta preocupación sobre lo que ella está padeciendo, pero sabemos, Padre, que todos los que estamos en ti, Señor, tú nos das fuerza, Señor, porque tú das fuerza al cansado y multiplicas al que no tiene ninguna. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro ayudador, y nosotros sabemos, Padre, que en todas y cada una de las cosas que nos pasan a nosotros, en aquellos que creemos o que hemos creído, sabemos que todo obra para bien, Señor, y que tiene un propósito esta enfermedad para ella, y es que ella se acerque aún más a ti, que se afiance aún más en ti. Y nosotros, Señor, no solamente pedimos por su sanidad, sino también pedimos por su salvación, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Y asimismo también, Señor, oramos por nuestro pastor Luis Neri, nuestro amigo que está allá en Staten Island, en Nueva York. Queremos pedirte, Señor, que tú le bendigas, que le des sabiduría, que le des palabra fresca, que esté rodeado de aquellos hermanos, Señor, de aquellos hermanos que quieran servir y honrarte, que quieran apoyar en esa obra, que pueda ser él bendecido, Señor, por esas personas que tú le acercas, y que día a día se vayan añadiendo en esa congregación todos aquellos que han de ser salvos, Señor. Asimismo ponemos en tus manos a todos y cada uno de los pastores de las diferentes casas de oración, porque este es el mes donde se celebra, Señor, la apreciación al pastor, y oramos por todos los pastores de sana doctrina también, no solamente de los pastores de casa de oración, sino de otras iglesias que también se preocupan, que también buscan tu rostro y quieren también enseñar de tu palabra, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu salvación a todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Sí, yo quiero por favor pedirle a los hermanos que nos van a apoyar con esto. Yo quiero pedirle por favor a que vamos a orar por los diezmos, las ofrendas, que pasen aquí al frente. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos un poco de lo mucho que tú nos das, de lo recibido de tu mano te damos, Señor, porque todo procede de ti, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es gracias a ti, Señor. Y nosotros queremos bendecirte y honrarte con nuestro dinero, Señor, pero no solamente con nuestro dinero, sino también honrarte con nuestras vidas, Señor. Parte de esta ofrenda, de este diezmo, va nuestra vida, Señor, nuestro sudor derramado en ese trabajo. Parte de nuestra vida ha sido entregada ahí, y nosotros te entregamos esta parte, Señor, que quisiéramos entregarte aún más, Señor, pero te damos gracias porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, y te ruego, Señor, que lo que quede en nuestro bolsillo sea multiplicado, sea prosperado, que no falte el pan en nuestras mesas ni el trabajo. Y aquellos hermanos que no tienen trabajo, que están padeciendo por alguna necesidad, yo te ruego, Señor, que tengas misericordia y que tú suplas, Señor, que tú suplas su necesidad, porque sabemos, Padre, que tú suples nuestra necesidad, porque tú eres Jehová Jireh, Señor, quien suple, Señor, nuestra necesidad. Te damos gracias a ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana, ¿puede pasar? Hermana Mari. En lo que pasan ahí gracias, hermana. En lo que pasan ahí, yo le voy a dar los anuncios. Nada más quiero recordarle nuestros horarios de reunión. Tenemos horarios de reunión los miércoles a las 7 de la noche.
son nuestras reuniones de oración. Le esperamos, venga, pasamos un tiempo muy agradable, oramos unos por otros, oramos por las necesidades de otras personas, y es un tiempo muy, muy bonito que pasamos aquí. Realmente no viene mucha gente, pero yo le hago la invitación para que usted venga y que juntos podamos orar por nuestras necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Amén. También les recuerdo que los viernes tenemos nuestra reunión general a las 7:30 de la noche, ¿verdad? Los viernes estamos viendo la serie de los discípulos de verdad, y los domingos, como hoy, a las 10:30 de la mañana le esperamos aquí para también se congregue, se reúna con nosotros y adoremos juntos al Señor. Quiero anunciarle también que ya estamos en el YouTube, mis hermanos, así que búsquelo por ahí, aparece como Casa de Oración Southgate, y ya sabe lo que tiene que hacer. Denle like, ¿cómo es? Denle like, comparta y denle la campanita y todas esas cosas que dicen por ahí, ¿no? Entonces, suscríbase. Muy bien, hermana, buen tip. Suscríbanse, hermanos. Entonces, ahí estamos en el YouTube, hermanos. También les queremos invitar, hermanos, a que si usted trae su celular, que lo ponga en modo silencio, en modo avión, o si lo prefiere puede apagarlo, ¿verdad? Si usted va a recibir alguna llamada urgente, bueno, póngalo en silencio, póngalo en vibrador más bien, ¿no? Pero recuerde que la llamada más urgente que nosotros podamos tener es la llamada del Señor, amén. Ahora bien, si usted trae una botellita de agua, quiero invitarle también a que usted, si no se la acaba, pues que se la lleve, ¿verdad? No la deje aquí, o si ya se la terminó, aplástela y también llévela al bote. Hay unos botes de basura ahí atrás para que por favor usted pase y tire su botellita de agua ahí atrás. Y no solamente la botellita de agua, lo que traiga de basura también lo puede tirar ahí atrás, ¿sí? Entonces ya lo sabe. Otra cosa, al final quiero que todos los que no se han anotado con mi hermano Isidro, levanta tu mano para que te conozcan, por si no te conocen. Isidro López, mi hermano, él está, estamos haciendo una dinámica, mis hermanos, de ayuno y oración, de orar un día a la semana, por familia o por persona, como usted lo desee. Él le va a indicar cuál va a ser la dinámica de este ayuno y de esta oración, para que se anote con él al final, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuántos se van a anotar? ¿Todos? Muy bien, hermanos. Muy bien, pues entonces creo que hemos terminado con todos los anuncios. Los niños y los adolescentes pueden pasar a sus salones. Jóvenes mayores de 20 años se quedan, ¿sí? Muy bien, adelante. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo ves? ¿Sí se entendieron los anuncios o no? ¿O hablé muy rápido? No, ¿verdad? Hablé bien, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar entonces con nuestra serie, mis hermanos, que venimos enseñando domingo a domingo, nuestra serie del estudio del libro de los Hechos, con el nombre de la serie, La misión de la iglesia. El tema 41, por el cual ya vamos en el tema 41, pero estamos todavía en el capítulo 16. Esperemos en el Señor terminar hoy este capítulo, mis hermanos. Amén. Así que hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos 25 al 40. Le voy a dar una breve introducción de lo que vimos la semana pasada para no perdernos en lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Sí, recuerda que la semana pasada hablamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, y la función del Espíritu Santo en el pecador, ¿verdad? La función del Espíritu Santo en el pecador, en el no creyente, es convencer al hombre de ¿qué, mis hermanos? ¿Lo recuerda? De pecado. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Y Jesús dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Vimos también, mis hermanos, que en los creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? En los creyentes también el Espíritu Santo tiene diferentes funciones, pero una de esas funciones en los que hemos creído y hemos sido convencidos de nuestro pecado,
¿Cuál es la función del Espíritu Santo para los que hemos creído? Es guiarnos. El Espíritu Santo nos guía, mis hermanos, ¿sí? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Es decir, alguien que no es creyente no es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Alguien que no es creyente. Si nosotros no le pedimos dirección en lo que hemos de hacer al Espíritu Santo, si no le pedimos dirección y nada más lo hacemos así como así, ¿verdad? Así como nos dio la corazonada, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y es en todo esto, mis hermanos, que debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No solo aquí en la iglesia, mis hermanos, sino también afuera. Allá afuera también debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de su Espíritu Santo, mis hermanos, entonces es que somos guiados a hacer la voluntad de Dios. Y siempre, el Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a guiar a tomar decisiones en base a la palabra y nunca fuera de ella. ¿Cuántos dicen amén? Porque Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, mis hermanos, no va a guiar al creyente en comportamientos irracionales, en cosas sin provecho. Pero el Espíritu Santo sí nos guía a cosas que están fuera de nuestro razonamiento humano. Algo que no podemos explicar, y ya lo vimos la semana pasada y dimos un ejemplo de eso, ¿verdad? Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿a qué fue llevado al desierto? ¿Y por quién fue llevado, verdad? Fue llevado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, al desierto. ¿Y para qué fue llevado Jesús al desierto? Para ser probado, para ser tentado, ¿verdad? Porque eso es lo que dice en Mateo 4:1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y usted dice, ay, ¿cómo va a ser eso, verdad? Eso está fuera de la razón. Eso es algo que no se puede explicar en una mente natural, ¿verdad que no? Entonces, mis hermanos, todas nuestras decisiones deben de ser puestas en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sean cosas buenas, todo debe de ser puesto en manos de Dios. Y sabe una cosa, mi hermano, hay ocasiones en las que el Señor nos va a llevar al mismo ojo del huracán, mis hermanos. Nos va a llevar a los problemas con el fin de hacer su obra. ¿Sí? Y así como llevó a Jesús al desierto, ¿verdad? Y la pregunta que hacíamos la semana pasada era, ¿qué es más importante para Dios? ¿Evitarnos problemas o que se haga su obra? ¿Qué es más importante para Dios? Que se haga su obra, así es. Entonces, en nuestra enseñanza pasada vimos cómo Pablo ponía sus planes en las manos de Dios. No sé si lo recuerdan. Él pone sus planes en las manos de Dios. Y también vimos cómo el Espíritu Santo le guía, ¿verdad? Y nos pone, ¿verdad?, del Espíritu Santo en situaciones incómodas o hasta dolorosas. Pero siempre estas situaciones van a aterrizar, mis hermanos, con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora sí vamos, por favor, a leer libros, nuestro texto base, libros de los Hechos 16:6 al 9. Hacemos una oración y comenzamos con nuestro tema. Hechos 16:6. ¿Lo tienen? Dice Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró Pablo en una visión de noche a un varón, que decía, ¿verdad?, un macedonio que estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos hoy en esta mañana por tu presencia.
por tu amor, por tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, a ti en este momento, una vez más, que nos hables por medio de tu palabra, que hables de acuerdo a tus sanas palabras. Ese es mi deseo, Señor, de poder transmitirla de forma clara, sin ponerle ni quitarle. Simplemente lo que tú tienes para nosotros, todo lo que tú quieres hablarnos al corazón, y que tu Espíritu obre en los corazones de quienes han venido dispuestos a recibir tu palabra. Gracias por la bendición de estar una vez más reunidos como hermanos, y lo pedimos en tu nombre, y ponemos este tiempo también en tu nombre, Señor. Amén y amén. Nada más para recordarle rápidamente, vamos a ver los versículos desde el 6, porque dice que atravesaron Frigia a la provincia de Galicia, y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Después, Pablo, de haber fortalecido a bastantes iglesias, a varias iglesias, pues Pablo quería ir hacia el sur, ¿verdad? Hacia el suroeste, para llevar la palabra, pero el Espíritu Santo se lo prohibió, mis hermanos. Sin embargo, pues Pablo no se quedó allí. Él dijo, bueno, si no es al norte, entonces pues vamos al sur, vamos al norte ahora, ¿verdad? Y cuando llegaron ahí al norte, tampoco el Espíritu se los permitió. Al norte, a Bitinia, ¿verdad? En el versículo 7 viene. Entonces, el mismo Espíritu Santo no se los permitió ir ni al sur ni al norte, ¿verdad? Dice que pasando junto a Misia descendieron entonces a Troas, y Pablo fue sensible al Espíritu Santo, mis hermanos. Pablo estaba dispuesto a entregar su voluntad, estaba dispuesto a entregar sus planes para la guía que el Espíritu Santo le iba a traer. Y en el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Yo me imagino que Pablo estaba orando, quizá él estaba teniendo a lo mejor un estudio, no lo dice, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra es que él tuvo una visión. Y sabemos que una visión no es un sueño, no es alguien que está dormido y de repente sueña, no, porque no dice que es un sueño, es una visión. Y la visión es cuando uno está despierto, tiene los ojos abiertos. Y esta visión fue que él vio un varón macedonio que le imploraba, que le rogaba, ¿verdad?, que pasara a Macedonia, que fuera a ayudarles. Esa fue la visión que él tuvo. Entonces, a través de esta visión, Pablo fue confirmado por el Espíritu Santo que tenía que ir a esa región, a Macedonia, ¿verdad? Entonces, fue Pablo para allá llevarle pues el mensaje de la salvación a Macedonia, a ese hombre. Él no sabía qué hombre era. Él tuvo una visión de un hombre, pero no sabía qué hombre era, ¿sí? Y fue a llevar esa ayuda, ya guiado, ya confirmado por el Espíritu Santo. Versículo 10 dice que cuando vio la visión, entonces enseguida procuramos, ¿verdad? Lo que significa que entonces al equipo de misioneros que conformaba Pablo, Silas, Timoteo, se les une Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Se les une Lucas aquí en este viaje misioneros, mis hermanos. Y en el versículo 11 dice que ya zarparon, ¿verdad?, a Troas, y luego fueron directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí se fueron a Filipos, que es la primera ciudad o la primera región que llega a Macedonia. Filipos, fíjese, una colonia, dice ahí, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahí estuvieron algunos días, y lo que vemos ahí de que ellos estuvieron algunos días en esa ciudad de Filipos, estuvieron allí pues orando al Señor, ¿verdad? Eso es lo que hace un hijo de Dios, ¿verdad? Ora al Señor, buscando dirección de cómo empezar, de cómo iniciar, de cómo llevar este asunto del cual Dios nos trae, ¿verdad? Porque haciendo eso tenemos por seguro que el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos lo saben? Si nosotros nos ponemos a orar, si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra, el Señor nos va a hablar y nos va a decir qué y cómo tenemos que hacerle, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos hombres misioneros buscaban una sinagoga, mis hermanos, allí en Filipos, porque esa era una costumbre que ellos tenían. Cada vez que llegaban a una nueva ciudad, ellos lo primero que hacían era dirigirse a una sinagoga para reunirse con sus hermanos y para juntos orar, estudiar y alabar
el nombre del Señor. ¿Sí? Pero ¿qué cree? Que no encontraron la sinagoga. Entonces ellos siguieron caminando y direccionados bajo la guía del Espíritu Santo fueron a parar a orillas de un río, a orillas del río Bravo, allá donde hay una linda región, ¿verdad? Fueron a parar allí, al río, a las orillas del río. Entonces dice ahí en el versículo 13 que un día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, porque ahí dice que se sentaron y hablamos a unas mujeres que se habían reunido. Había un grupo de mujeres, a falta de varones que no se reunían o que no buscaban de Dios, había mujeres que sí se reunían, que estaban ahí reunidas buscando a Dios en oración. Dice que ellos se acercaron ahí, se sentaron, ¿y qué fue lo que hicieron? Les hablaron a las mujeres, ¿verdad? Les hablaron sobre el evangelio, sobre el mensaje del Mesías, sobre la salvación, un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Así que lo que había ahí eran mujeres deseosas, mis hermanos, de adorar a Dios. Y el hecho de que no hubiera una sinagoga a estos hombres no les limitó ni fue excusa tampoco para estas mujeres el reunirse y adorar al Señor. Amén. Versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Es decir, ella estaba atenta, oyendo el mensaje que Pablo había llevado en ese momento. Y esta mujer escuchó el mensaje y dice ahí que y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, fíjese. Entonces, el dato importante que nos menciona aquí es que ella adoraba a Dios. Y cuando uno está en un corazón en adoración, un corazón dispuesto a adorar al Señor, el Señor puede abrir nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Porque dice la palabra que le había sido abierto el corazón, no solo para recibir a Dios, sino para recibir el evangelio y para recibir al Mesías. Fíjese, qué tremendo, ¿no lo cree? Ese es algo muy, muy importante, ¿no? Para nosotros. Y el versículo 15 dice: y cuando fue bautizada, fíjese, después de escuchar el mensaje, yo creo que Pablo les dijo: así que si alguien se quiere bautizar, venga al bautizo de las aguas, porque el Señor nos mandó que todos aquellos que creyeren y fueren bautizados van a ser salvos. Y se levantó Lidia y dijo: yo quiero ser bautizada, y con ella toda su familia, mis hermanos, porque dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, después de haber sido bautizada, después de haber creído el mensaje, se dirige a esos varones misioneros y les dice: fíjense, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa, entren a mi casa y posen, es decir, y vengan a quedarse conmigo, ¿verdad? Ahí les voy a dar hospedaje. Si no tienen un lugar donde quedarse, yo ahí les voy a dar hospedaje, ¿verdad? Y dice: y nos obligó, dice Pablo, ¿verdad? Qué obligado, ¿verdad? Se sintió Pablo al quedarse, ¿verdad? Entonces Lidia inmediatamente comenzó a hacer el bien después de haber recibido el mensaje, de haber creído, después de haber sido bautizada, comenzó a ver el fruto de su conversión, ¿verdad? Porque dice que les dio hospedaje. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser hospedadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y hospedadores, mis hermanos, no solamente significa llevar a alguien para que habite en tu casa, sino que cuando alguien te visita, tú debes de ser un buen anfitrión también, un buen hospedador. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, y ahí está, ya Pablo estaba habitando en la casa de Lidia, pero también se iban y se reunían en el río, ahí en la oración, ¿verdad? Dice que le salió a un encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ya vimos que esta muchacha estaba poseída por un demonio que representaba a la serpiente de Pitón, ¿verdad? Era una serpiente de Pitón. Esas normalmente habitan en Asia, ¿verdad? Ese tipo de serpientes son lugares de selva, ¿no? Y estaba poseída esta muchacha. Entonces, a pesar de estar poseída por un demonio, era una fuente de dinero para sus amos como adivinadora esta muchacha. Y el versículo 17, que esta muchacha estaba siguiendo a Pablo, dice, y a nosotros. Daba voces, dice aquí Lucas, ¿verdad? Está narrando, y que estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación.
¿Y sabe qué? Dice Pablo, esto no lo hizo solamente en una ocasión, sino que lo hizo por muchos días, porque eso es lo que dice el versículo 18, ¿verdad? Y esto lo hacía por muchos días. Mire, vimos también que Satanás es persistente, mis hermanos, para estar ahí duro y duro. Y él no va a cansarse, él no va a descansar hasta no haber logrado su objetivo, mis hermanos. Entonces nosotros, como cristianos, muchas de las veces no somos persistentes, somos inconstantes. Y vea, Satanás, él es persistente, él va a hacernos caer, él va a querer destruir, ¿verdad? Porque eso vino el enemigo, a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino ¿a qué? A darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces el contexto, mis hermanos, de las palabras que esta muchacha poseía, decía, si yo se lo parafraseo, era algo así, más o menos así. Esta muchacha decía, estos hombres que vienen aquí son iguales que yo, ¿verdad? Ellos anuncian a un Dios como el Dios Zeus, pero somos iguales. Yo adivino, pero esos también. No es algo distinto de lo que yo hago. Y eso era lo que esta muchacha decía. Por eso Pablo le molestó, le desagradó que esta muchacha todos los días estuviera, y no era la muchacha, era el demonio que estaba poseyendo a esta muchacha, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 18 que a Pablo le desagradó, ¿verdad? Y no le pareció agradable esa propaganda gratis que el demonio le hacía. No apreciaba la fuente de la recomendación y no necesitaba aprobación demoníaca de su trabajo. Así que Pablo, que se vuelve, ¿verdad? Se voltea hacia la muchacha y le dice al espíritu. ¿Se fija quién le habló? Al espíritu, no le habló a la muchacha, le habló al espíritu y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjese, todo lo que comenzó a hacer Pablo a los días que había llegado a esa región de Filipos. Dios lo comenzó a usar. El Espíritu Santo empezó a operar con poder. ¿Todo por qué? Porque se dejó guiar por el Espíritu Santo. Hasta ahí todo va bien, todos dijeron, wow, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser como Pablo, ¿verdad? De que comparte la palabra, creen, van, se bautizan, los dejan reposar en la casa de Lidia y luego después saca a los demonios. No, yo quisiera ser como Pablo. ¿Cuántos quisieran ser como Pablo? ¿Amén? ¿Nadie? Mire, así como Pablo recibió la autoridad para sacar a este demonio de esa muchacha, nosotros también tenemos esa misma autoridad, mis hermanos. Y esa autoridad nos la dio Jesucristo. Ahí en Marcos 6, 7 usted lo puede encontrar. Y en Marcos 16 también usted lo puede encontrar. Pero ¿qué es lo que echa fuera a los demonios? ¿Usted y yo somos los que echamos fuera a los demonios? No. ¿Qué es lo que echa fuera a un demonio, mis hermanos? ¿La oración que tú puedas hacer tan poderosa? ¿Qué es lo que echa? El nombre de Jesucristo es lo que echa el demonio. Pero más adelante vamos a ver en el estudio de este mismo libro que había unos que decían, en el nombre de Jesús del cual Pablo predica, te decimos que salgas, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el demonio? ¿Sabes qué? Pues, sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. O sea, no solamente es invocar por invocar, mis hermanos, sino es tener una relación con Jesús para que Él nos dé la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Y el versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro, o sea, los trajeron ante las autoridades. Fíjense, los llevaron ante las autoridades porque pues se vieron perjudicados en su negocio, ¿verdad? Y dice el 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. ¿Cómo van a venir esos judíos a enseñarnos a nosotros? ¿Verdad? La acusación, mis hermanos, era que Pablo y Silas estaban enseñando costumbres que no era lícito recibir para un ciudadano romano. Y eso prendió las alarmas en las autoridades romanas, mis hermanos. Estos hombres acusaron a Pablo y a Silas de ser unos sediciosos, de ser unos rebeldes ante la autoridad romana. Pero eso no era así, ¿verdad que no? Al contrario, ellos fueron a ayudar
a llevar ayuda. Porque ¿cuál era la visión? Un hombre macedonio pidiendo ayuda, ¿sí? Entonces estos hombres estaban dando un falso testimonio. Y el versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas, fíjese, o sea, los estaban linchando, mis hermanos, prácticamente. Y ordenaron azotarles con varas. Y vaya que sí los azotaron, ¿sí? Fíjese, esas falsas acusaciones, mis hermanos, fueron suficientes para que los magistrados trataran mal a Pablo y a Silas. Verso 23 dice: después de haberles azotado mucho, y vaya que los azotaron bastante, los dejaron golpeados, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, ¿a dónde los llevó el carcelero? Dice que los llevó al calabozo de más adentro, al más profundo, al más oscuro y al más maloliente. Ahí fue donde los llevaron, a Pablo y a Silas, mis hermanos. Y dice que les aseguró los pies en el cepo. ¿Sí sabe qué es un cepo? Es como una tabla, haz de cuenta una tabla, un tablón, ¿sí? Partido a la mitad, en donde tiene unos orificios que cuando lo abre, usted puede meter la mano y la cierran y queda la mano ahí atorada, ya no puede salir. Ahí les metían los pies a Pablo y a Silas. Pero era los pies abiertos, mis hermanos. Imagínense el dolor de estar así. Era un dolor intenso, ¿eh? Les aseguraron los pies en el cepo y ahí quedaron. Y después de haber sido severamente azotados, mis hermanos, Pablo y Silas fueron encarcelados en condiciones de máxima seguridad, como delincuentes de lo peor, ¿sí? Fueron tratados, mis hermanos. Y le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad en el calabozo de más adentro. Les aseguraron los pies con el cepo, ¿verdad? Pablo y Silas fueron tratados como sediciosos, como rebeldes en contra de Roma. Y no fueron tratados como siervos de Dios, porque ellos eran siervos de Dios, pero no fueron tratados así. ¿Cuántos, ahora sí, cuántos quieren? Le voy a volver a preguntar. ¿Cuántos quieren ser como Pablo y Silas? Pablo y Silas, hasta donde había sacado el demonio todo estaba bien, pero después los golpearon y los metieron a la cárcel, ¿verdad? Ahí sí ya. Y hasta aquí, mis amados hermanos, todo esto que hemos visto, hasta aquí el Espíritu Santo había guiado a Pablo y a Silas y a su equipo. Hasta ahí, ¿cómo ve? ¿Qué le parece? Hasta la cárcel, hasta ahí fue guiado el Espíritu Santo. Fue quien guió a Pablo y a Silas. Hasta aquí podríamos decir que para Pablo y Silas había puertas cerradas. Bueno, había un calabozo abierto para ellos, ¿verdad? Un calabozo oscuro, pero han sido guiados por el Espíritu Santo hasta aquí, mis hermanos. En ningún lado de la Biblia vemos para de sufrir, ¿verdad que no? El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios hacia la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en la Biblia, mis hermanos. Padecerán persecución a causa de mi nombre, dijo Jesucristo. La voluntad de Dios en muchas ocasiones nos va a traer oposición, mis hermanos. Y en otras oportunidades va a causar injusticias en contra nuestra por parte de los ciudadanos de las tinieblas. Ya lo vimos el viernes, ¿verdad? Los que estuvimos aquí. Como siempre va a haber difamación. Si a Jesucristo lo difamaron, a nosotros también nos van a difamar. En otras ocasiones nos va a provocar también la guía del Espíritu Santo, nos va a provocar sufrimiento. Pero entender y recibir esto, mis hermanos, que la vida cristiana no es un picnic, no es un día de campo, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta aquí vemos a un panorama desolador, ¿no? Para Pablo y Silas, ¿no lo creen? Después de tan tremenda paliza, mis hermanos, estos hombres fueron puestos en condiciones incómodas, ¿sí? Estos hombres les pusieron los pies en un cepo. Y esos cepos tenían más de 2 agujeros para las piernas, las cuales podían ser forzadas a separarse de tal forma, mis hermanos, que parecería que estuvieran montados en un caballo. De verdad se lo digo. Y vea qué doloroso es eso, estar así siempre en esa posición. Era doloroso, era insoportable. Versículo 25, por favor. Aquí continúa nuestra
nuestra enseñanza. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacía Pablo y Silas en esa cárcel? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la paliza que les pusieron. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? ¿Se estaban quejando? Estaban orando, ¿verdad? A mí me maravilla esta historia, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, es lo que hace un verdadero creyente. Mientras que los tibios, ¿verdad? Los creyentes a medias tintas, por no decir otra palabra, les viene la tribulación, comienzan a murmurar de todos. Y todos tienen la culpa, hasta Dios, ¿verdad? Pero ellos no tienen la culpa. Todos tienen la culpa menos yo. Pero un verdadero hijo de Dios, cuando está en tribulación, mis hermanos, a causa de la guía del Espíritu Santo y el sufrimiento que trae la guía del Espíritu Santo, lo que hace un hijo de Dios, un verdadero creyente, ¿qué es lo que hace? Ora más fuerte. Ora más fuerte. Y dice, continúa diciendo este versículo, que oraban, Pablo y Silas oraban. ¿Y qué más hacían? Lloraban, ¿verdad? Dice ahí. ¿Qué dice? Cantaban himnos a Dios. Imagínense. Yo me imagino a Pablo y Silas cantando en medio de esa dificultad, ¿verdad? Ellos cantaban ahí, Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Ahí me lo imagino, Pablo y Silas ahí. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Y dice que los presos los oían, ¿verdad? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, como dice Efesios 5:8, dice 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el resultado de estar llenos del Espíritu, ¿cuál es, mis hermanos? Es cantar. Porque dice el versículo 19 de Efesios 5, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, lo que hace es cantar, mis hermanos. Esa es la evidencia de alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y estar lleno del Espíritu Santo no es que le dé la chiripiorca, mis hermanos. Si sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Que le dé la temblorina y que le dé la risa loca. No, mis hermanos, esa no es la evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. La evidencia de estar llenos del Espíritu Santo es que comenzamos a cantar, a alabar, a adorar al Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles y adversas. Nosotros abrimos nuestros labios y adoramos al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y dice que los presos los oían a Pablo y a Silas, estaban escuchando ese cántico nuevo que viene desde la llenura del Espíritu, ¿verdad? Y ese cántico nuevo es como un olor fragante que sube a la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos obedeciendo a Dios. Y la alabanza que nosotros le damos a Dios es una alabanza agradable. Pero además los que están a nuestro alrededor también lo van a oír, así como los presos lo oyeron. Fíjense qué tremendo, ¿no? Mire, a pesar de que Pablo y Silas habían sido arrestados, azotados y encarcelados por hacer el bien, porque hicieron el bien, ¿o qué mal habían hecho? Pregunto yo. ¿Qué mal había hecho Pablo y Silas? Ninguno. Habían ayudado a bastantes personas ya y los acusaron falsamente, pero aún a pesar de esto, ellos estaban llenos de gozo, mis hermanos, de gozo, y entonaron alabanzas a Dios. Y parecía que nada los detendría de alabar a Dios, nada, ninguna circunstancia. Ellos alababan al Señor, aún en medio del dolor, porque los golpearon mucho, estaban golpeados. Y usted sabe que una persona cuando es golpeada severamente es llevada al hospital, ¿verdad? Y a veces no puede ni hablar. Y es un dolor, es una queja constante. Mire, yo recuerdo cuando yo era pequeño, allá en México, vivíamos en una colonia nueva, estaba recién haciéndose, había muchos lotes baldíos.
Mi abuelo, que ya murió hace años, él siempre le gustaba caminar mucho. Pero una noche, y no era tan noche, mis hermanos, era como a las 9 de la noche, iba caminando por esos lotes baldíos para llegar al nuevo domicilio que teníamos, una casa que habían recién construido. No le van poniendo, pues, unos pandilleros, no le van poniendo una golpiza a mi abuelo, de verdad. Ahí lo dejaron tirado, y en la mañana, cuando empezó a amanecer, lo vieron tirado ahí, y pues lo reconocieron que era un vecino de por ahí cerca, y lo llevaron a la Cruz Roja, ¿verdad? Se lo llevaron, lo atendieron, y después de que lo atendieron y lo estabilizaron, pues lo llevaron al domicilio. ¿Y sabe qué? Estaba golpeado severamente, todo moreteado, rajado, los ojos hinchados, no, mal. ¿Y sabe qué? No podía ni hablar. ¿Y sabe qué? Estos hombres, yo me los imagino igual, no podían ni hablar, pero aún así cantaron al Señor, alabaron al Señor, estaban llenos de gozo porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Y a veces nosotros, porque por una pequeña cosita ya nos desanimamos, ya no queremos ni ir a la iglesia, cuando que estos hombres vean la golpiza que les dieron sin haber tenido la culpa de nada, falsas acusaciones, y ellos dijeron: no, nosotros vamos a seguir alabando al Señor, porque ellos sabían quiénes eran. ¿Sí o no? Cualquiera puede ser feliz, cualquier persona puede ser feliz en circunstancias agradables, ¿sí o no? Cualquiera. Pero el verdadero gozo viene solo desde adentro, mis hermanos, y es un regalo disponible para los cristianos en todo momento, ¿sí o no? En vez de maldecir a los hombres, ellos bendijeron a Dios. Qué tremendo, ¿no lo cree? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire, escuche esto, mi hermano. La aflicción es una oportunidad para que podamos anunciar las virtudes de Dios. ¿Sí? Mire, si Dios le está guiando a hacer su voluntad, a usted, si Dios le está guiando, a mí Dios me está guiando a hacer su voluntad, y estamos padeciendo, otros están viendo cómo vamos a reaccionar, otros van a ver cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál va a ser nuestra reacción, mis hermanos, ante la adversidad? No, pues me voy de la iglesia. ¿Esa va a ser nuestra reacción? ¿O damos testimonio realmente de que Dios tiene un propósito para todos aquellos que le amamos? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Si reaccionamos distinto, mis hermanos, a los incrédulos, vamos a causar un impacto a los incrédulos, mis hermanos. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Dígame, ¿de qué sirve la sal? Ni para un caldo, ¿verdad? Sirve la sal si pierde su sabor. Si en la aflicción nos portamos igual, mis hermanos, que en los incrédulos, somos inútiles, no servimos, así como la sal que pierde su sabor. Mismo Cristo lo decía. Mire lo que dice el Salmo 40. Suena fuerte esto, ¿verdad? Pero vea lo que dice el Salmo 40, versículo 3. Deje un apartado en el libro de los Hechos. ¿Lo tiene? Salmo 40, verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Wow. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Estamos hablando de que estaban cantando alabanzas, ¿verdad? Y nosotros también, el Señor viene y pone un cántico nuevo en nosotros. Alabanza a nuestro Dios, dice. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Siempre, mis hermanos, la voluntad de Dios nos va a guiar a dar testimonio. Amén. Regrese por favor a Hechos 16, versículo 26. Y vean, después de haber sido encarcelados, estar ahí ellos cantando, orando al Señor, ¿qué es lo que sucede?
Vea, dice ahí, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Aquí ocurre algo sobrenatural, ¿sí? Ese terremoto claramente, mis hermanos, fue sobrenatural. Es normal que ocurran terremotos, ¿sí o no? Es normal. Aquí a veces ha ocurrido terremotos en la Ciudad de México y en otras ciudades, allá como en Chile también, en muchos países suceden terremotos, ¿sí o no? Es normal. Pero hay terremotos, mis hermanos, ¿verdad? Que como en este caso, lo que no es normal, lo que es, ¿cómo le diré? Sobrenatural, es que solamente ocurre un terremoto en un lugar específico y en ese momento. Y en ese momento, mis hermanos, el terremoto nada más se sintió en la cárcel. No dice que tembló toda la región, dice en la cárcel, mis hermanos. De tal forma que los cimientos de la cárcel se sacudían y todas las cadenas y las puertas de los presos se abrieron. ¿Sí? Eso, mis hermanos, sí es un milagro, ¿no lo creen? Eso es un milagro, es algo sobrenatural. Y sabe, algo sobrenatural está ocurriendo en cada uno de nosotros. El Dios que nosotros tenemos, mis hermanos, es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que hizo, lo hizo con el poder de su palabra, ¿sí o no? Así que Él es capaz de mover su creación a favor de su obra. ¿Cuántos dicen amén? Él puede provocar un terremoto para su evangelio, para que su evangelio sea predicado, ¿sí o no? Y aquellos que andaban en tinieblas ahora pueda resplandecerles la luz. ¿Cuántos recuerdan lo que sucedió el 11 de septiembre allá en Nueva York? ¿Sabe qué? Después de que se estrellaron los aviones en esas torres y vinieron abajo, las iglesias estaban llenas, mis hermanos. Y yo creo que hace falta otra sacudidita, ¿no lo creen? Para que la gente haga caso. Solamente así, teniendo una adversidad, la gente busca a Dios. Pero nada más pasa todo esto y ya se olvidan de Él. Fíjese. Yo le hago una pregunta hoy en esta mañana, mis hermanos. Dios provocó este terremoto para que Pablo y Silas escaparan. ¿Usted qué dice? La respuesta, bueno, hay variedad, pero ¿sabe qué? La respuesta es no. No provocó Dios el terremoto para que Pablo y Silas escaparan. El Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? La voluntad de Dios no era que Pablo y Silas fueran encarcelados. Esa no era la voluntad de Dios. Tampoco la voluntad era que Pablo y Silas cantaran, ¿verdad que no? Esa no era la voluntad de Dios. Para que temblara y salieran huyendo. Esa no era la voluntad de Dios. Dios no hace shows, mis hermanos. Dios no es un exhibicionista. La voluntad de Dios está escrita en su palabra, como dice primera carta de Timoteo en el capítulo 2, versículo 3. Búsquelo. Deje su apartado ahí. Primera de Timoteo 2, 3. Yo se lo leo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Eso es lo que mi Dios, mis hermanos, quiere. Tu Dios quiere que todos sean salvos. Él no quiere enviar a nadie al infierno, ¿verdad que no? Versículo 27 de Hechos 16. Dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, fíjese, despertó el carcelero después de que tembló. Ni siquiera sintió el temblor. Dice que sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mire, el carcelero iba a hacer eso, ¿sabe por qué? Por una buena razón. Porque bajo las leyes y costumbres romanas, los guardias que permitían escapar a los prisioneros, ellos recibían la pena de muerte, la pena capital.
Ahora el carcelero, pues déjeme nada más darle ese detalle, el carcelero vivía ahí en la cárcel. Él vivía con su familia en la cárcel, no vivía en una celda, sino que la cárcel era una cárcel muy grande, mis hermanos, y tenía ahí su habitación, tenía ahí su lugar, su casa, ¿verdad? Ahí con su familia. Era una prisión grande. El terremoto lo despierta, ¿verdad? Y cuando ve las puertas abiertas, este hombre quiso suicidarse. Y vea el versículo 28. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ¿qué le dijo Pablo? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y Pablo, sabiendo esto, mis hermanos, él le aseguró al carcelero que ninguno había escapado. Entonces el carcelero, imagínense, qué tremendo, ¿no? Testimonio. Hubiera sido fácil para Pablo y Silas escapar, ¿sí o no? Fácil, pensando que Dios había provisto otra escapada milagrosa de la cárcel. Pero para ellos, para Pablo y Silas, las vidas de los demás eran más importantes que su propia libertad y comodidad. Por eso no escaparon, mis hermanos. Ellos sí se dejaban guiar por el Espíritu. Y la guía del Espíritu no era, salgan ya. Ellos se quedaron. Al no escapar, mostraron gran discernimiento, mis hermanos. Las circunstancias decían, escapen. Pero el amor de ellos, el amor de Dios, decía, quédense por el bien de esta alma. Ellos no se guiaban solo por las circunstancias, sino por lo que el amor les provocaba, mis hermanos. Y fue hasta entonces que Pablo entendió por qué había llegado hasta ahí. Fíjense, por qué Dios lo había guiado en todo ese camino. Porque ahora frente a él, mis hermanos, estaba ese varón macedonio que había visto en la visión. Ese carcelero era el hombre que Pablo había visto días antes o semanas antes en esa visión. Ese hombre carcelero era el que le pedía ayuda a Pablo, que fuera a Macedonia porque necesitaba ayuda. Este varón macedonio estaba frente a él con una espada, a punto de suicidarse. Y ellos estuvieron, mis hermanos, en el lugar y momentos apropiados, donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, los había guiado. Y si no hubieran estado allí, y si en lugar de hacer caso a su voz interna, porque pues acuérdense que ellos primero querían ir al sur. No, yo voy al sur, y el Espíritu Santo no se los permitió. No, pero yo en todos modos voy al sur, ¿verdad? Bueno, al norte, y el Espíritu otra vez no. No, pues yo voy al norte. Y así somos, mis hermanos. Cuando el Señor te dice no hagas esto, espérate a que pase esto, pero no haces caso, ahí vas tú de buena onda, de querer ser más bueno que Dios, quieres meter tu mano y te dice el Señor, ok, no quieres que yo lo haga, entonces hazlo tú, pues, hazlo como tú quieres. Y cuando nosotros lo hacemos, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? La regamos más, ¿sí o no? La regamos más. Entonces ellos estuvieron en el lugar y en los momentos apropiados. Y si no hubieran estado allí, mis hermanos, y si en lugar de hacer caso a su voz interna y no a la del Espíritu Santo, ese hombre macedonio, mis hermanos, hubiera muerto. Y no solo físicamente, sino espiritualmente, sin haber oído el Evangelio. Qué tremendo, ¿no lo creen? Así que será relevante que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Será relevante que seamos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Usted qué me contesta? ¿Será relevante, será importante que seamos guiados por el Espíritu? Amén. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero, porque pues Pablo le dijo, hey, no te hagas nada, aquí estamos todos. Y dijo, a ver, traigan luz para ver si es cierto, ¿verdad? Quiero ver para creer, yo creo que todavía, ¿no? Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, o sea, su cuerpo estaba temblando de que no puede ser, ¿verdad? Algo increíble. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Usted se puede imaginar esta escena? Y sacándolos
del cepo. Bueno, ya se les había caído todo eso. Lo sacó de ahí, de esa cárcel en ruinas, porque ya estaba todo derrumbado. Este hombre les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense si Pablo y Silas hubieran escapado. Imagínense si Pablo y Silas se hubieran ido. Qué testimonio, ¿no? Qué testimonio, Pablo. O sea, estás escapando, no eres delincuente, pero estás escapando, estás dando a entender que sí lo eras entonces. Imagínense. Ellos no decidieron escapar, decidieron quedarse ahí por la guía del Espíritu. ¿Y para qué? Para dar testimonio. Y gracias a esto este hombre creyó y les dijo: ¿qué puedo hacer yo? Imagínense, Pablo y Silas estaban cantando en medio de la dificultad, encarcelados, golpeados, amarrados, ¿verdad? Y ellos cantaban alabanzas a Dios. Yo me imagino que el carcelero ahí los alcanzaba a escuchar. Es más, hasta esas alabanzas lo arrullaron y se durmió, ¿verdad? Yo creo que había dormido como jamás en la vida había dormido, con esa paz, esa tranquilidad al haber escuchado esas alabanzas. Pero después de eso viene el temblor, ¿verdad? ¿Y dónde te agarró el temblor? No, pues, ¿verdad? Y se despierta el carcelero y lo saca y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? El carcelero, mis hermanos, estaba tan impresionado por Pablo y Silas, porque el amor que le habían mostrado y por su capacidad de gozarse aún en la miseria, que inmediatamente este hombre carcelero quiso el tipo de vida que Pablo y Silas tenían. Así es como Dios quiere, mis hermanos, que sean nuestras vidas, que sean unos imanes naturales, mis hermanos, que atraen a la gente no hacia nosotros, hacia Él, ¿verdad? Nuestro cristianismo, mis hermanos, debe hacer que otros quieran lo que nosotros tenemos con Dios o tenemos de Dios. Eso es lo que el cristianismo debe de demostrar en nuestras vidas, para que otros lo quieran. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho: yo quiero lo que tú tienes, tú eres diferente? ¿A cuántos nos han dicho? Si no te han dicho, ya es el tiempo de que empieces a trabajar en eso, para que otros digan: yo quiero lo que tú tienes, tú te ves diferente, yo te veo con paz, estás viendo la dificultad, los tiempos del coronavirus. Mire, tristemente muchos cristianos, a causa de esta enfermedad, muchos murieron, porque pues la muerte a todos nos toca, a cristianos y a no cristianos, mis hermanos. Pero a causa de esta enfermedad muchos perdieron su fe, muchos comenzaron a dudar, muchos comenzaron a alejarse de la iglesia. No, es que la iglesia está cerrada, ya no hay que ir. Pero hay otros métodos, está la palabra, está el internet. Muchos decayeron, mis hermanos. Ahora imagínate si los meten a la cárcel. Uy, no quiero pensar. Mire, Pablo y Silas no enfocaron la atención del carcelero en ellos mismos. No le dijeron: mira, si vieras la iglesia que estamos formando ahí cerca del río, vente, vamos, te invito, para que veas, Silas se está poniendo bien suave. Nunca enfocaron su atención hacia ellos. No había tiempo para eso, mis hermanos. Ellos aprovecharon la oportunidad para presentarles a Jesús, para presentarles el Evangelio. Vea lo que dice el versículo 31. Ellos dijeron, ¿qué fue lo que dijeron Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta de Pablo, mis hermanos, al guardia de la prisión es una afirmación clásica de la esencia del Evangelio, mis hermanos. Esta es salvación, o esta salvación que viene no solo por gracia, también es recibida por fe, la salvación. Algunos se han preocupado de que la invitación de Pablo para la salvación aquí en este versículo es demasiado fácil y promueve una fe demasiado fácil
o una gracia barata, ¿sí? Pero también otros se niegan a predicar sobre el arrepentimiento, diciendo que este texto dice que no es necesario, porque pues si tú eres salvo, también tu casa va a ser salva. Muchos se equivocan en eso, mis hermanos, en esa enseñanza. Muchos dicen, no, mira, si tú eres salvo, tú y tu casa van a ser salvos. No, tú eres salvo y tu luz, tu vida va a demostrar que de verdad eres salvo, y por lo tanto tu familia va a ver que tú has creído y que tú actúas conforme a la palabra de Dios, conforme a Cristo quiere que vivas. Entonces ellos también van a creer en lo que tú estás viviendo. No es que yo ya creí, ahora sí ellos ya en automático se salvan. No, ellos van a creer también tu casa por la vida que tú llevas en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Pablo nunca llamó específicamente al guardia de la prisión al arrepentimiento, porque él ya estaba arrepentido, mis hermanos. Porque él llegó temblando y se postró ahí a los pies de ellos, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, que él ya estaba arrepentido, mis hermanos. Esta palabra cree, que dice ahí este versículo, cree en el Señor Jesucristo, es la palabra pistis del griego, que significa confiar, significa aferrarse, mis hermanos. Entonces lo que Pablo y Silas le estaba diciendo al carcelero es: confía en el Señor, aférrate al Señor Jesús. Es lo que les estaba diciendo Pablo y Silas al carcelero. Pablo guió a este hombre, mis hermanos, a este hombre arrepentido, lo guió a la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Pablo y Silas. Tú y tu casa, les dice, ¿verdad? Y esta parece ser una promesa específica, mis hermanos, para este carcelero. Y muchos lo hacen como casi una doctrina. Recuerden que lo que estamos estudiando no son cosas que se deben de hacer o practicar como algo que debe de hacerse. No es una doctrina, mis hermanos. Son ejemplos que quedaron ahí plasmados para nosotros. Por eso es el libro de los Hechos. Pero muchos dicen: ¿cree tú? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no, mis hermanos. Esta es una promesa solamente para ese carcelero. Era una promesa específica para ese carcelero. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le dijo al carcelero que su familia creería en Jesús tal como él lo hizo. Es lo que le estaba diciendo Pablo. Y esta fue una promesa hecha específicamente para el guardia de la prisión. Versículo 32, mis hermanos. Dice que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes más, a todos los que estaban en su casa. Recordemos que él vivía en la cárcel. El carcelero los llevó inmediatamente a donde él habitaba, donde él vivía. Sí, dentro de la misma cárcel, pero los llevó con su familia. Véalo, todo sucedió en ese momento. ¿Cree tú? Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y los llevó con toda su casa para que escucharan el mensaje. O sea, fue específico para él. Creyó el carcelero, pero también creyó la familia. Y por eso fueron salvos él y toda su casa. Si quieres que toda tu casa sea salva, sé luz, sé sal. Predícales el evangelio. Y, ¿qué dice? Y predicar el evangelio a toda criatura. Es la gran encomienda que el Señor nos ha dado, de ir y predicar. Si no predicamos el evangelio y nada más decimos: yo soy cristiano, pero no testificamos de que somos cristianos, ¿cómo se van a convertir nuestros familiares? ¿Cómo van a creer? Y vea, este carcelero lo llevó a Pablo y a Silas, ¿verdad? Dice aquí: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Sin embargo, mis hermanos, la familia del carcelero no fue salva solamente porque él lo fue, no porque el carcelero lo fue. Pablo fue y habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y todos fueron salvos porque todos confiaron en la palabra de Dios y en el Jesús revelado a nosotros a través de la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mis hermanos?
Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Ahora veremos frutos, mis hermanos, de una conversión genuina en este hombre. Vamos a ver los frutos de una conversión genuina de este hombre, ahí en el versículo 33. Vea lo que dice ahí. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo este carcelero, mis hermanos? Les lavó las heridas. Wow, qué tremendo. Este hombre realmente había sido transformado. Realmente este hombre había sido convertido. El mismo carcelero que los había castigado, quizá él había participado en darle los azotes también. Ahora cuidaba de Pablo y de Silas, mis hermanos, lavando sus heridas y alimentándolos. Y esto demuestra lo arrepentido que estaba y cómo siguió el ejemplo de amor mostrado por Pablo y Silas. Pablo y Silas mostraron amor, no guardaron rencor. ¿Recuerda el viernes lo que dijimos? ¿Cómo un cristiano no puede amargarse en medio de la difamación? Orando por nuestros enemigos. Pablo y Silas, ellos oraban. Yo creo que oraban por todos aquellos que les metieron la golpiza. Y aparte cantaban al Señor: Señor, te damos gracias por esta golpiza que me dieron, Señor, y por estar en esta cárcel te doy gracias, Padre. Y el carcelero y los presos lo veían y los oían. Y todo esto trajo convicción. Qué tremendo, ¿no lo cree? El mismo carcelero que había participado en darles una golpiza, ahora les estaba lavando las heridas, les estaba alimentando. Y este era un acto de humildad, mis hermanos. El carcelero lavando las heridas de los encarcelados. ¿Quién fue el que se humilló por nosotros, mis hermanos? ¿Quién fue el que se humilló por nosotros? Cristo. Él se humilló por nosotros, porque eso es lo que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. ¿Por qué? Para darnos libertad. Y esto, mis hermanos, es identificarme con Cristo. Si yo digo que me convertí y quiero que me hagan todo, no, pues yo me convierto y no, pues es que me sirvan a mí, que me atiendan, que no ven mi necesidad, que oren por mí. ¿Sabe una cosa? Esa no es la actitud de un convertido. La actitud de un convertido, mis hermanos, es: ¿cómo puedo yo lavar las heridas de otros? Esa es la actitud de un convertido. ¿Cómo puedo yo lavar las heridas de otros? Otra identificación con Cristo, así como lo hizo Lidia, es el bautismo, mis hermanos. El bautismo es un acto de obediencia. Amén. Porque dice ahí, en ese mismo versículo, y enseguida, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Se bautizó él con todos los suyos. Wow. Se estaba cumpliendo, mis hermanos, el propósito que Dios tenía. Y todo porque Pablo se dejó guiar por el Espíritu. La guía del Espíritu nos va a doler muchas veces. La guía del Espíritu nos va a llevar al ojo del huracán, a los problemas, a la cárcel, a la golpiza. Pero todo es para que se cumpla el plan, el propósito, la voluntad de Dios, como lo estamos viendo aquí. El carcelero y toda su familia, mis hermanos, no vieron razón para retrasar su bautismo. Ellos fueron bautizados esa misma noche, mis hermanos. Y todo esto comenzó alrededor de la medianoche, imagínense. Ahora imagínense si era tiempo de frío.
Imagínense cómo estaba el agua. Pero a ellos no les importó, dijeron: yo quiero ser bautizado. Y se bautizaron. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, les dio de comer. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuántos se regocijan, mis hermanos, por haber creído a Dios? ¿Cuántos? Una nueva vida en Cristo, mis hermanos, se disfruta en comunidad. No se trata de los beneficios que recibo de los demás, mis hermanos. Hay quienes andan detrás de eso solamente. Ay, mira, en esa iglesia van a regalar despensas, vamos para allá. Ay, en esa iglesia van a regalar también despensas. Ay, en aquella otra iglesia también van a regalar despensas. Y ahí vamos, ¿verdad? Buscando los beneficios, mis hermanos. No, mis hermanos, no se trata de eso, de los beneficios que recibo yo, sino de cómo yo puedo servir a los demás en esa comunidad de creyentes. ¿Cómo lo vamos a hacer, mis hermanos? ¿Cómo? Aliviando su dolor. Así es como lo vamos a hacer. Así como el carcelero que lavaba las heridas de Pablo y Silas, también nosotros, mis hermanos, hemos de aliviar el dolor de aquellos que están padeciendo por causa de Cristo. Que están padeciendo por causa de Cristo, no por causa de su pecado, mis hermanos, por causa de Cristo. Que están pasándola duro, mis hermanos. Cuando tú curas las heridas de otro, te vas a restar horas de tu tiempo. Cuando tú vas y tú utilizas tu tiempo para curar las heridas de otros, estás restándote tiempo de tu día, de tu tiempo que quizás tienes cosas que hacer, pero tú dices: por amor a esa alma, por amor a esa persona, yo voy y limpio y lavo las heridas. Tiempo que pudieras utilizar en cualquier otra cosa, lo vas a tener que hacer a un lado todo eso para poder vivir la vida cristiana, mis hermanos. Bien lo decía Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no es mi entretenimiento, ya no es mi overtime para suplir mis necesidades. Ahora yo vivo para Cristo y voy y les hablo de Cristo y veo qué necesidades hay y lavo sus heridas, alivio su dolor. Eso, mis hermanos, es la vida cristiana. Verso 35, mis hermanos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Tú pudieras decir en esto: aleluya, ya Dios obró ahí, ya el Señor hizo el milagro y ya los va a sacar de la cárcel. Pero la historia no termina ahí, mis hermanos. Veamos que todo esto ocurrió y de repente los magistrados cambiaron de opinión, ¿verdad? Primero eran los peores terroristas Pablo y Silas, y ahora no, ahora ya los querían liberar. Suelta a aquellos hombres, le dijeron. Mire, en sociedades que reconocen poco los derechos para sus ciudadanos, es común que una persona sea arrestada sin investigarle. Los golpean, los encarcelan y después los liberan rápidamente e inesperadamente. Y eso sucede mucho en países latinos, no sé si aquí, mis hermanos. Pero este tipo de tratamiento es un tipo de terrorismo efectivo a la población, para que la población se someta. Es lo que hacen en muchos lugares. Entonces los magistrados mandaron decir que lo soltaran y que se fueran en paz. Si Pablo y Silas fueron liberados al día siguiente de ser azotados y arrestados y encarcelados, ¿sería por el terremoto? Porque al día siguiente les dijeron: no, ya, o sea, sácalos, libéralos. Imagínate, si estos liberaron a una endemoniada que era adivina y esos empezaron a orar y hubo un terremoto, están gruesos estos. No, libéralos. Sería por el terremoto. Vemos que el terremoto no tuvo absolutamente nada que ver con la liberación de Pablo y de Silas en la prisión. Vea el versículo 37. Pero Pablo les dijo:
después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, dice Pablo, no. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Aquí está el carácter del apóstol Pablo, mis hermanos. Un hombre que podía decir: mi hijo amado Timoteo. Un hombre amoroso, ¿verdad? Un hombre tierno, un hombre que amaba. También podía pararse firme este hombre ante las autoridades y decirles: se equivocaron. Se equivocaron. Como Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tenían derechos civiles, mis hermanos, reconocidos, los cuales fueron violados por los magistrados filipenses, de ahí de Filipo. Y al enterarse de esto, los magistrados entraron en pánico. Dijeron: creo que nos equivocamos. Son ciudadanos romanos y así nos va a ir. ¿Por qué entraron en pánico, mis hermanos? Porque era una ofensa grave el tratar a un ciudadano romano como Pablo y Silas habían sido tratados. Y eran castigados. Ahora lo que quería Pablo es que se diera el informe público, que se diera un informe público, mis hermanos, sobre el error que habían cometido. Eso es lo que quería Pablo. Ahora, ¿el apóstol Pablo lo hacía para limpiar su reputación? Claro que no. No lo hacía para limpiar su reputación, sino que el propósito que él tenía es que el evangelio, mis hermanos, no tuviera ningún estorbo. Porque imagínense, iban a tener la mancha de que habían sido unos sediciosos, que habían sido unos rebeldes y los metieron a la cárcel por eso. Pero Pablo dijo: no, yo no soy un rebelde ni soy un sedicioso. Ustedes hablen, digan que cometieron ese error. Lo que no quería Pablo era que se estorbara el evangelio. Imagínense. Pablo tenía mesura en lo que pedía, ¿no lo creen? Verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Ahí van los alguaciles de regreso, ¿verdad? Los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, fíjense. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Los magistrados, mis hermanos, actuaron como los políticos a menudo actúan. Actúan por instinto. Intentaron hacer que su problema desapareciera calladamente, ¿verdad? Escondiéndolo. Lo que hicieron estos magistrados fue pedirles amablemente a Pablo y a Silas que salieran de la ciudad. No los corrieron. Y lo sabemos por el siguiente versículo, mis hermanos. Tuvieron tiempo para realizar todavía algunas tareas, algunas actividades. Vea el versículo 40 y último de esta enseñanza. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Dónde estaban viviendo ellos? En casa de Lidia. Ahí se fueron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Eso no sucedió en un instante. Ellos tuvieron todavía días para consolar a los hermanos, fortalecerlos, establecerlos antes de irse. Solo después de esto accedieron a irse, mis hermanos. Pablo y Silas no iban a ser presionados para salir del pueblo hasta haber concluido con su trabajo allí. Ya para concluir, mis hermanos, en Filipos, Pablo y Silas dejaron atrás a dos notables convertidos, a Lidia y al carcelero. Cada uno de estos dos tuvo sus vidas tocadas por Jesús de maneras muy diferentes. Lidia era una persona que iba a la iglesia, el guardia no. Lidia era una persona próspera en su negocio, ¿sí? El guardia iba a quitarse la vida. El corazón de Lidia se abrió suavemente. El corazón del guardia fue violentamente confrontado. El guardia vio una señal extraordinaria, un terremoto. Pero todo lo que Lidia tuvo fue el mover del Espíritu Santo en su corazón. Y ambos, mis hermanos, tanto Lidia como el carcelero, escucharon el evangelio y creyeron. Y a través de cada uno de ellos, sus familias también fueron tocadas.
La iglesia, mis hermanos, que dejaron en Filipos era algo extraña, ¿no? Pero también era maravillosa. Lidia, tal vez la muchacha esclava, ¿verdad?, del carcelero y su familia, y otros habían ya formado esa iglesia. Fíjense qué tremendo. Y lo que sugiere aquí en este versículo 40, mis hermanos, es que Lucas, el médico Lucas, el autor del libro de los Hechos, se quedó en ese lugar, allí en Filipos, al menos por un tiempo, ¿verdad?, para cuidar y fortalecer la nueva congregación. Usted investigue y va a ver, y se va a dar cuenta que así fue. En este capítulo, mis hermanos, podemos ver claramente la guía del Espíritu Santo, ¿no lo creen? Claramente podemos ver la guía del Espíritu Santo. Espero que después de haber estudiado este capítulo, mis hermanos, podamos tener más claro qué es la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu no es jugar un volado, mis hermanos. Si cae águila, es esto, y si cae sello, esto otro. No es la guía del Espíritu, no es así, mis hermanos. La guía del Espíritu siempre tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en ocasiones la voluntad de Dios va a estar llena de obstáculos, mis hermanos. Pero el punto es llegar al destino, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, tiene que ver con la salvación del hombre. Debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Debemos de ser sensibles para unirnos a donde Dios ya está trabajando, donde Dios está obrando. Y solo se puede discernir, mis hermanos, la guía del Espíritu Santo cuando vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. La vida espiritual, mis hermanos, de muchos creyentes es un fracaso. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo y por lo tanto no son guiados por el Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque nos has hablado por medio de tu palabra, porque nos transformas por medio de ella y nos muestras que tu guía es mucho más que puertas abiertas. Tú nos muestras, Señor, que tu guía tiene que ver con hacer tu voluntad. Y habrá oportunidades en las que tú nos detendrás de hacer cosas buenas y espirituales, porque tú impediste a tus siervos a predicar tu palabra en ciertos lugares. ¿Cuántas veces, Señor, hemos hecho caso a nuestro yo interior, a nuestro propio plan, sin haber sido respaldados por la iglesia, sin haber consultado tu palabra, y actuamos fuera del orden tuyo? Pero, Señor, hoy queremos disponernos ante ti, poner en tus manos todos nuestros caminos y encomendarnos a ti, para que podamos ser efectivos en la realización de tu obra y no perder el tiempo en cosas que no valen la pena, sino ser guiados, ser formados. Y aquí vemos, Señor, que la vida de Pablo y Silas aparentemente tuvieron un estancamiento porque estuvieron en la prisión, pero valdrá la pena quedarnos detenidos que andar haciendo miles de cosas sin la autorización de nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y por mis hermanos. Te pido que sigas hablando en nuestros corazones y que en esta palabra recibida podamos ser guiados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Los que nos escuchan por internet, nos despedimos de ustedes, no sin antes decirles que sigan conectados con nosotros, pero sobre todo conéctese con el Señor. Ustedes, hermanos, despídense unos a otros. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles o el viernes aquí para seguir aprendiendo y estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.